a WQ Noticias en nuestro noticiero nacional. Usted presentó el día de ayer ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. ¿Qué es lo que le disgusta de la ley? ¿Por qué ha presentado esa demanda de constitucionalidad? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, la Unión Nacional de Educadores, UNE, presentó el día de ayer ante la Corte Constitucional un pedido para que se declare inconstitucional esta ley, ya que tiene varios vicios. Nuestro pedido es de fondo y forma. Solo para que usted tenga una idea y la gente que nos escucha. El presidente envió un proyecto de ley en el cual no están varios de los artículos que la Asamblea Nacional los insertó y que no volvieron incluso a su comisión para un segundo debate. Eso ya viola todo el proceso porque la ley fue declarada con carácter de urgente. Pongo un ejemplo. Si el presidente decidía en esa ley decir que los ecuatorianos no podemos fumar porque nos hace daño, no le podían debatir al presidente porque estaba declarado de manera urgente, no podían cambiar o sumar, perdón, no podían sumar artículos. En la asamblea es donde suman los artículos para criminalizar a la niñez, para afectar a los servidores públicos reformando la LOCEF, entre otros, por lo cual la Unión Nacional de Educadores señala que es en la asamblea donde le dan haciendo el deber al Ejecutivo, eso vicia el debido proceso, pero lo de fondo es que se desconoce derechos que están relacionados al trabajo. Usted realizaba un comentario muy acertado. Como ciudadano, y estoy creo que de acuerdo con todos los ecuatorianos, mujeres y hombres, en que los servidores públicos deben ser evaluados. El problema es que esa evaluación, tal como está estructurada en esta nueva ley, se vuelve punitiva. Y se vuelve punitiva el momento en que quitaron la estabilidad laboral. Entonces, en 6 meses vamos a ver si eres bueno o malo. No hay derecho de quitar, no hay razón, perdón, de quitar la estabilidad laboral para violentar otros derechos en el ánimo de buscar realmente calificar el servicio público. Magíster, aquí dos puntualizaciones muy claras y concretas. Y aquí voy a ser yo como abogada del diablo, porque yo como periodista tengo que ser lo más objetiva posible, más allá de mis afectos, simpatías o si la ley me parece buena o mala. Yo respeto el sentimiento y la motivación de cada sector, pero me voy a poner como abogada del diablo. Con respecto al tema que usted señala en ese primer punto, donde dice que se estaría criminalizando a los menores, yo le hago una pregunta, estimado Magíster Quispe. ¿Qué pasa si mañana Dios no permita, no sé si usted tiene hijos y si los tiene, o un hermano o un familiar, o no hablemos de un familiar, hablemos de alguien muy querido, entrañable para usted, es asesinado por manos de un sicario menor de edad? ¿Usted no desearía desde lo más profundo de su ser que ese menor infractor que le cegó la vida, alguien a quien usted aprecia y valora, sea sancionado de acuerdo a la proporcionalidad del delito que ha cometido, o usted se quedaría de brazos cruzados y lo seguiría defendiendo? Ningún ser humano se puede cruzar los brazos cuando se trata de defender la vida. ¿Quién le castiga a la persona que le dañó a ese menor reclutándolo para sicario o para microtráfico? Le respondo, mi estimada periodista, con el informe que acaba de emitir la Embajada Norteamericana a través de un estudio. De cada, encuestaron a 3.000 menores de edad y 300 señalan que tienen relación con el narcotráfico porque no tienen acceso a la educación, a fuentes de trabajo y a la salud. Hay que castigar con saña a quienes están reclutando para enseñarles a matar a nuestros menores de edad. Ahí vamos a evitar que los menores sean reclutados. Perfecto, ese es el punto uno y le agradezco su lectura. No la comparto, pero la respeto porque es mi deber respetar su derecho a decir lo que siente y lo que piensa. Y esta es una tribuna democrática e informativa.
Lo segundo, usted no está de acuerdo con la evaluación semestral porque, según manifiesta, atenta contra el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos. Si no es por esa vía, ¿qué propone usted como presidente de la Unión Nacional de Educadores para poder, de alguna manera, reducir la obesidad del Estado y que existan más recursos para poder precisamente atender a la niñez, que tengan mejor acceso a la educación, que tengan mejor acceso a la salud, que se les pueda brindar una mejor calidad de vida? ¿Cómo reducimos el tamaño del Estado si no es a través de eliminar a los pipones? Porque una cosa, creo yo, y al menos así lo he sentido siempre, es el burócrata o el empleado público que se esfuerza, que viene desde abajo, que cumple con sus horarios, que trabaja con ciencia, pero otra es el piponazgo. Pues yo estoy segura que usted no está de acuerdo con que los pipones, aquellos que se llevan el sueldo a vaca, ¿verdad?, estén trabajando y engrosando el tamaño del Estado. Ahí queda mi pregunta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para reducir la obesidad o el tamaño del Estado y que hayan más recursos para atender aquellas necesidades que usted hace referencia en favor de la niñez? Primero que estoy de acuerdo con la evaluación, pero con la evaluación que no sea de carácter punitivo. Segundo, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos eliminar trabajadores, burócratas, como usted lo ha conceptualizado, o queremos obtener recursos económicos para garantizar derechos? No podemos garantizar derechos violentando otros derechos. Cuando se habla de burocracia o de pipones, nos estamos refiriendo a sacar médicos y enfermeras de la salud pública del país. Recordemos que los médicos y las enfermeras, antes de ingresar a una casa de salud pública, tienen que pasar un examen de habilitación. Pero ¿qué culpa tiene el médico que no exista medicinas en los hospitales? Que los pacientes de enfermedades catastróficas tengan que ir al Palacio de Carondelet a rogar que se pongan al día para contar con medicinas e insumos. La evaluación es necesaria. ¿Sabe para qué, mi querida periodista? Para separar a esos malos servidores públicos como ese delincuente que le capturaron junto a Fito, que no iba 13 años a trabajar. Para eso tiene que servir la evaluación, no para dejar sin empleo a la gente. Hay que hacer una buena depuración, como usted bien señala, y más aún cuando ejemplifica con ese mal servidor público allá en Manabí. Yo coincido en esa parte con usted y definitivamente a esos es a los que yo me refiero, a los que ganan el sueldo sin trabajar. Otro punto, porque repito, aquí yo voy a ser de abogada del diablo, no soy yo quien para juzgar, pero muchos que son afines a la línea de pensamiento y adeptos a las propuestas que está enviando el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, ven con buenos ojos todas estas iniciativas y se preguntan si detrás de este anuncio de movilización para el 11 de julio hacia la Corte Constitucional y de llamar a otras organizaciones a que presenten también demandas de inconstitucionalidad ante la Corte por esta ley y por otras, se preguntan si lo que hay no es más bien una motivación o un trasfondo político para procurar o promover algún tipo de desestabilización en contra del gobierno. ¿Cómo responde usted, estimado magíster, frente a ese que también es el sentimiento de algunos sectores importantes de la sociedad? El lunes 23 de junio nos reunimos con la ministra de Educación que encabezó una importante reunión, la doctora Alegría Crespo. Estuvieron delegados del Ministerio de Gobierno y de la Asamblea Nacional. Y mire usted, el día de ayer la vocera oficial del gobierno recogió 3 propuestas que la UNE presentó. Revisar los horarios de académicos, establecer una comisión entre Fiscalía, Gobierno, Asamblea Nacional y UNE, educadores, señaló ella, y el tema de revisar los protocolos de actuación frente a contextos de violencia en el sistema educativo. Mire usted lo que provoca el diálogo. Pero como esta ley fue impuesta a través de la mayoría de la Asamblea, ¿qué es lo único que nos queda? Ir a la Corte Constitucional, que es el ente encargado eh, de
elevar, de revisar los derechos constitucionales, de garantizar, y a la par el llamado a la movilización lo realizamos incluso antes de que se apruebe esta ley, porque en la Corte Constitucional ya se lleva 1 año y medio sin convocar a la audiencia pública para debatir las reformas al reglamento de la LOI. De paso, mi querida periodista, yo también hago a veces de abogado del diablo frente a mis estudiantes, cuando tengo que enfrentar sobre todo los contextos de violencia. Pero la movilización no busca desestabilizar, busca que la Corte Constitucional haga su papel, y es defender los derechos constitucionales en un Estado de derecho. Ya en el pasado, estimado magíster, y no me refiero a su caso, ni mucho menos, pero en el pasado vimos en gobiernos anteriores cómo, sobre pretexto de llamar a movilizaciones por causas justas, se llevaron a cabo incidentes violentos, y hasta yo me permitiría o me atrevería a decir, y esto no como comunicadora, sino como una ciudadana más, hasta de actos de terrorismo, hasta saqueos, quemar y tomarse edificios, en fin, oiga, una serie de atropellos todavía tengo en mi memoria. Yo no soy quiteña, soy guayaquileña, pero me encanta Quito y me parece una ciudad hermosa, Quito, Luz de América. Usted recordará cómo quedó. Esa convocatoria o ese llamado a esa movilización hacia la Corte va a ser libre de violencia. Totalmente libre de violencia. Ustedes de Guayaquil, yo soy quiteño, lo importante es que los dos somos ecuatorianos y queremos un país con trabajo, seguridad y desarrollo. La movilización será totalmente libre de toda expresión de violencia. La Ya, violencia está en los barrios, está en las comunidades donde el Estado lastimosamente ha abandonado, no ahora, sino desde tiempo atrás. Magíster, ¿ha recibido ya algún tipo de adhesiones de otras organizaciones sociales, civiles, gremiales para esta marcha que usted está convocando y liderando para el 11 de julio hacia la Corte Constitucional? Mire, nuestro llamado y nuestra acción es con los educadores, que de paso nos vamos a movilizar luego de la jornada de trabajo, y tomando en cuenta que en el caso de la Sierra y la Amazonía ya no estamos en actividades con nuestros estudiantes. Desde ahí es una movilización legítima y parte de nuestros derechos. Lo segundo, lo que la UNE realizó fue un llamado a que los distintos sectores de trabajadores de la salud, de trabajadores de los gobiernos autónomos, entre otros, revisen la ley y lo estudien para dentro del marco de derecho, porque insisto, estamos en un país que se reconoce que es un Estado de derecho. Asistamos a la Corte Constitucional a presentar las debidas acciones de inconstitucionalidad para que se respeten nuestros derechos. Mi estimada periodista, mire, no es justo que los maestros, que las enfermeras, las maestras, que llegamos a los 60 años de edad, que cumplimos con los 360 aportes a la seguridad social, hoy nos digan, pueden jubilarse de manera voluntaria, pero ya no tienen la compensación económica. Si quieren la compensación económica, lleguen a los 65 años de edad. Con ello destruyen proyectos de vida, retrasan que nuevos jóvenes puedan ingresar al servicio público. ¿Usted cree que es justo quedarnos callados cuando nos eliminan la compensación jubilar y más los otros derechos que de manera interesante hemos conversado con usted? Por eso es nuestras acciones de inconstitucionalidad. Magíster, ¿qué pasa en el eventual escenario de que la Corte Constitucional diga no vemos ningún viso de inconstitucionalidad y la ley se queda como está? ¿Ustedes se quedarán tranquilos o irán a otras instancias? Si la Corte Constitucional argumenta por qué no hay una afectación, lógicamente tendremos que enfrentarlo, pero en los actuales momentos está claro que hay una violación al debido derecho, al debido proceso, tanto así que ya otros gremios como médicos, enfermeras y otros sectores de los servidores públicos van a presentar, imagínense usted, hasta la Asociación de Cooperativas está ha presentado, la UNICEF dice que no es correcto lo que está pasando. Entonces, la UNE no está loca. La UNE está solicitando que se respete la Constitución, que es la Carta Magna que garantiza, que regenta a un Estado de Derecho.
¿Por qué ir hacia una movilización? ¿Por qué no intentar el camino del diálogo? ¿Por qué no pedir una reunión con todos los involucrados? De pronto ir a la asamblea. Bueno, el presidente todavía está en su gira internacional, pero tal vez con los ministros del ramo para, antes de haber presentado la demanda, decir, oigan, esto nos está afectando, no nos parece correcto, ¿hay forma de revisarlo? Miren, nosotros hemos asistido. 16 reuniones llevamos con diferentes carteras de Estado. La última fue este lunes 23, donde les señalé que presentamos 15 puntos. La vocera de comunicación del gobierno recoge el día de ayer 3, que esperamos que no quede solo en declaraciones. Nosotros no nos hemos apartado del diálogo. Quienes rompieron con una parte del diálogo es la Asamblea Nacional cuando inserta artículos dentro de un proyecto de carácter urgente de ley que ahora ya es ley porque está en el registro oficial, y el único camino que nos queda es ir a la Corte Constitucional. Yo le pongo otra salida, mire usted. Las universidades deberían estar siendo convocadas en este momento para armar la evaluación a los servidores públicos, porque son las universidades las que forman a los servidores públicos. Pero no es ese el objetivo. Le pongo otros dos ejemplos. Aprobaron la ley de inteligencia y la ley de inteligencia no dice nada del ciberacoso en el servicio público, pero sobre todo en los espacios educativos cuando vamos a teletrabajo porque nos secuestran, porque nos están vacunando. Son leyes orgánicas y en ninguna de esa ley orgánica está un plan de reinserción escolar para las zonas calientes como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. Entonces, ¿realmente les interesa la seguridad o a nombre de la seguridad aprovechar para violentar derechos? Eso es lo que está señalando la Unión Nacional de Educadores. Magíster, para finalizar y cerrar la entrevista, lo he escuchado con atención. Déjeme decirle que hay puntos en los que coincido con usted, otros con los que no, y esto no lo digo como comunicadora ni en nombre de la radio, lo digo como una ciudadana más. Sin embargo, usted tiene derecho a poder expresar su pensamiento. ¿Hasta dónde piensan ir con esta lucha en contra de lo que ustedes han denominado violación a los derechos laborales y a los derechos de los menores? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Hasta el hecho de defender la vida, porque si no se defiende la vida no hay la materialización de otros derechos. Y mire usted, coincidimos con usted en algunos puntos. Ayer el gobierno recogió 3 propuestas, lo que expresa que cuando hay voluntad política de garantizar el derecho de la vida y el trabajo, podemos coincidir, así estemos en orillas diferentes. Pero la coincidencia no depende solo de los actores sociales, depende sobre todo del Ejecutivo y el Legislativo, que son quienes manejan la vida económica de este país y la materialización de esos derechos y de la seguridad, de la paz, de la democracia. Depende de la política fiscal, entonces nosotros estamos dispuestos a seguir hasta donde sea necesario defender la vida, y por eso en el plan educativo planteamos que se declare en emergencia la educación y en el plano del derecho que se declare inconstitucional aquellos artículos que violentan la Constitución. Magíster, quiero agradecerle la gentileza de haber comparecido aquí a WQ Radio en el Noticiero Nacional. Sepa que sus opiniones serán siempre bien recibidas y le tomo la palabra de que no se buscará crear ningún acto de violencia en esa movilización, porque el país, como usted bien lo señala, requiere de diálogo, requiere de trabajo, y para eso necesitamos, dentro de lo posible, un clima de paz. Que el diálogo y la comunicación sean los que prevalezcan en esta lucha. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Sí. Yo le invito a que el siguiente día de la movilización me pueda extender nuevamente esta interesante invitación para conversar, que no ha sucedido ningún hecho violento. Le tomo la palabra, pero prométame usted aquí públicamente que será a las 8 de la mañana. Deme esa posibilidad. 8 de la mañana para conversar cómo seguir construyendo espacios educativos libres de violencia y respetando el derecho al trabajo. Muchísimas gracias, Magíster. Éxitos y que tenga un buen día. Son las 8 de la mañana. Gracias, 8 de la mañana con 40 minutos. Momento de una breve pausa. Ha sido la intervención del Magíster Andrés Quispe,
presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos tendremos una interesante entrevista junto al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Con él estaremos abordando